Nadie se atrevió a tocar el sobre. Estaba en el centro de la mesa, cerrado con un hilo blanco y marcado con una pequeña cruz dibujada a mano. No llevaba membrete. No tenía firma. A primera vista, no parecía importante. Sin embargo, los 6 hombres reunidos en aquella sala sabían que dentro había suficiente verdad para derrumbar una carrera construida durante más de 30 años. El reloj del corredor acababa de dar las 10. Padre Leo permanecía de pie junto a la ventana. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con una insistencia casi solemne. Dentro, nadie se atrevía a mirar hacia otro lugar. Un secretario sostenía una carpeta contra el pecho. Un sacerdote joven respiraba con dificultad. Al otro extremo de la mesa, el cardenal Esteban Valeri mantenía las manos unidas, como si todavía pudiera convertir aquella reunión en una conversación ordinaria. Pero ya era demasiado tarde. Padre Leo se volvió lentamente hacia él. No levantó la voz. No golpeó la mesa. Solamente le pidió que mirara el sobre antes de pronunciar una sola palabra. Valeri no obedeció. Durante décadas había dirigido oficinas, firmado nombramientos y decidido qué voces podían llegar hasta las puertas más importantes de la Iglesia. Había aprendido a sobrevivir sin enfrentarse abiertamente a nadie. Su poder no se anunciaba, se sentía. Pero aquella noche no controlaba el ritmo de la habitación. Finalmente bajó la mirada. El sobre seguía allí. El cardenal dijo que no comprendía qué pretendía demostrar Padre Leo con aquel objeto. Padre Leo dejó pasar varios segundos antes de responder. Confesó que él tampoco lo había comprendido cuando recibió el sobre por primera vez. Uno de los presentes cerró los ojos. Otro deslizó lentamente su silla hacia atrás. Valeri comprendió entonces algo que todavía no quería aceptar. Los demás ya conocían una parte de la historia. El cardenal acusó a Padre Leo de haber preparado una emboscada. Padre Leo negó con la cabeza y respondió que una emboscada necesitaba sorpresa, pero que él había sido advertido durante años. La frase cayó sobre la sala sin violencia, pero dejó a todos inmóviles. Valeri abrió las manos y recordó que había servido a la Iglesia durante toda su vida. Padre Leo lo miró directamente y respondió que servir a la Iglesia no significaba utilizar su silencio. La lluvia pareció sonar con más fuerza. El sacerdote joven dejó escapar un sollozo y se cubrió la boca. Nadie preguntó por qué lloraba. El cardenal lo observó. En su rostro apareció algo diferente al enojo. Era miedo. Padre Leo caminó hasta la mesa y colocó 2 dedos sobre el sobre. Explicó que en su interior no había rumores ni teorías. Había nombres, fechas, cartas que nunca llegaron a su destino y peticiones de ayuda archivadas porque podían incomodar a personas importantes. Valeri se puso de pie y aseguró que no permitiría que su honor fuera cuestionado por una acusación anónima. Padre Leo levantó la mirada, le recordó que la mujer que había escrito aquella carta no era anónima cuando pidió ayuda 7 veces. El cardenal quedó inmóvil. El secretario bajó los ojos. El sacerdote joven comenzó a llorar abiertamente. El hombre que había apartado su silla se levantó y abandonó la sala sin pedir permiso. La puerta se cerró detrás de él. Padre Leo esperó hasta que el eco de sus pasos desapareció. Entonces desató el hilo blanco, abrió el sobre y sacó una hoja doblada en 4 partes. No leyó toda la carta, solo pronunció una línea. La mujer había escrito que, si la Iglesia volvía a guardar silencio, su hijo moriría creyendo que Dios también lo había abandonado. El cardenal Valeri perdió el color del rostro. Por primera vez aquella noche, tuvo que buscar una silla. Padre Leo sostuvo la hoja frente a él y le explicó que aquello no era un problema administrativo. La herida tenía un nombre, una voz y una madre que todavía esperaba una respuesta. Valeri intentó defenderse.
Padre Leo no se lo permitió. Le dijo que aquella noche no decidirían cómo proteger una oficina, decidirían si todavía eran capaces de proteger a una persona herida. Afuera, la lluvia continuaba cayendo. Dentro de la sala, una estructura de poder comenzaba a resquebrajarse alrededor de una sola hoja de papel. Pero para comprender por qué aquella frase obligó a un cardenal a bajar la cabeza, por qué un sacerdote abandonó la habitación llorando y por qué Padre Leo estaba dispuesto a enfrentarse a hombres que habían gobernado desde las sombras durante décadas, hay que regresar al sobre que llegó 3 días antes. Antes de regresar al momento en que aquel sobre llegó a manos de Padre Leo, conviene comprender algo. Esta no es solamente la historia de una carta extraviada, de una madre desesperada o de un cardenal obligado a responder por sus decisiones. Es la historia de lo que ocurre cuando una institución creada para acompañar el dolor comienza a temer más por su imagen que por las personas que sufren. Y también es la historia de un hombre que tuvo que elegir entre conservar la tranquilidad o escuchar una voz que todos los demás habían aprendido a ignorar. Si deseas seguir historias como esta, donde la fe no aparece como una idea distante, sino como una decisión capaz de exigir valor, sacrificio y verdad, suscríbete ahora al canal. Aquí caminamos junto a Padre Leo a través de historias en las que una oración puede convertirse en una denuncia, una lágrima puede revelar aquello que ningún informe consiguió explicar, y una sola persona olvidada puede obligar a toda una comunidad a mirar de frente sus propias heridas. Porque lo que sucedió en aquella sala no comenzó con el cardenal Valeri, tampoco comenzó con la lluvia, con el sacerdote que lloraba o con la frase que dejó a todos sin palabras. Comenzó 3 días antes. A las 6:20 de la mañana, cuando la residencia todavía permanecía en silencio, una mujer de abrigo oscuro llegó hasta la entrada lateral, llevando un sobre contra el pecho. No pidió hablar con una oficina. No preguntó por un secretario. Solo repitió un nombre: Padre Leo. Y antes de marcharse, dijo algo que el guardia recordaría durante mucho tiempo. Aseguró que aquella era la última carta que estaba dispuesta a escribir. La mujer que entregó el sobre se llamaba Marta Álvarez. Tenía 58 años, trabajaba por las noches limpiando habitaciones en un pequeño hospital y vivía con su hijo Tomás en un apartamento situado detrás de la parroquia de San Gabriel. Durante casi 20 años, Marta había servido en aquella comunidad, preparaba flores para las fiestas, ayudaba a distribuir alimentos entre las familias necesitadas y llegaba antes que todos para abrir las ventanas de la capilla. Nunca había ocupado un cargo importante. Su nombre no aparecía en los informes. Nadie la invitaba a las reuniones donde se tomaban decisiones, pero siempre estaba allí cuando alguien necesitaba ayuda. Por eso, cuando comenzó a pedir ayuda para su propio hijo, creyó que la escucharían. Tomás tenía 26 años. Había sido monaguillo, había cantado en el coro y durante un tiempo pensó en ingresar al seminario. Quienes lo conocieron entonces lo recordaban como un joven sereno, capaz de quedarse después de la misa para acompañar a los ancianos hasta sus casas. Sin embargo, algo cambió durante el último año en que colaboró con una fundación vinculada a la diócesis. Tomás dejó de asistir a misa, después dejó de responder las llamadas, finalmente dejó de salir de su habitación. Marta no sabía todo lo que había ocurrido. Su hijo se negaba a contarlo con claridad. Solo repetía que había cometido el error de confiar en personas que nunca serían obligadas a responder por sus actos. A simple vista, parecía un conflicto administrativo, una acusación mal presentada, un joven emocionalmente inestable, una madre incapaz de aceptar que su hijo había abandonado voluntariamente sus responsabilidades. Eso era lo que decían los primeros informes. Pero la realidad era más profunda.
Tomás había descubierto que una parte del dinero destinado a programas para jóvenes vulnerables nunca llegaba a las comunidades. Cuando preguntó por las facturas, le recomendaron que no confundiera obediencia con curiosidad. Cuando insistió, perdió su puesto. Después comenzaron los rumores. Dijeron que era impulsivo, que tenía problemas personales y que buscaba perjudicar a la iglesia porque no había conseguido el reconocimiento que esperaba. Nadie investigó las cifras que había señalado. Investigaron su carácter. Marta escribió su primera carta cuando encontró a su hijo sentado en el suelo de la cocina, con las luces apagadas y una medalla de la Virgen apretada entre las manos. La envió a la parroquia. No recibió respuesta. Escribió una segunda carta a la oficina diocesana, luego una tercera, después una cuarta. En cada una explicó menos sobre el dinero y más sobre el estado de Tomás. Ya no pedía una investigación completa, solo pedía que alguien fuera a escucharlo antes de que dejara de creer que su vida tenía valor. La quinta carta fue archivada. La sexta regresó con una nota que indicaba que el asunto había sido revisado y no requería ninguna intervención adicional. La séptima nunca recibió sello de entrada. En alguna oficina, alguien había decidido que el problema no era suficientemente importante. Sin embargo, para Marta, aquello no era un expediente. Era su hijo. Cada mañana comprobaba si seguía respirando antes de salir hacia el hospital. Dejaba comida junto a la puerta de su habitación y fingía no notar cuando el plato permanecía intacto durante horas. Por las noches se sentaba en la cocina con el rosario entre los dedos, intentando comprender cómo podía seguir creyendo en una iglesia que parecía no tener tiempo para escuchar el dolor de su propia familia. Lo que estaba en juego no era solamente la reputación de una fundación, era la confianza de una mujer que había entregado media vida a su comunidad. Era la dignidad de un joven al que habían convertido en sospechoso para evitar responder a sus preguntas. Era la credibilidad de una estructura que hablaba de misericordia mientras enviaba el sufrimiento de una madre de una oficina a otra. El cardenal Esteban Valeri no conocía personalmente a Marta. Tampoco había visto nunca a Tomás. Para él, aquella situación formaba parte de una serie de asuntos menores administrados por colaboradores de confianza. Había firmado documentos sin detenerse en los nombres. Había permitido que ciertos informes fueran cerrados porque mantener abierta una investigación podía dañar proyectos más grandes. Esa era la verdadera herida. Nadie había decidido destruir directamente a Tomás. Simplemente habían decidido que protegerlo costaba demasiado. Padre Leo comprendió esto antes de terminar la primera página de la carta. No estaba leyendo una denuncia escrita para provocar un escándalo. Estaba leyendo el último intento de una madre que ya no sabía cómo mantener vivo a su hijo. Por eso no podía entregar el sobre a otra oficina. No podía responder con una nota cortés. No podía permitir que la prudencia se convirtiera nuevamente en una forma elegante de abandono. Pero había un detalle que Marta no había escrito. Un detalle oculto en la esquina inferior de uno de los documentos incluidos dentro del sobre. Era una firma. Y pertenecía a una persona mucho más cercana al cardenal Valeri de lo que Padre Leo había imaginado. Quienes conocían a Padre Leo sabían que sus silencios no siempre significaban lo mismo. A veces callaba porque estaba pensando. A veces porque quería que la otra persona terminara de decir aquello que llevaba demasiado tiempo ocultando. Y otras veces, muy pocas, porque ya había tomado una decisión y necesitaba asegurarse de que su voluntad no naciera de la ira. Aquella mañana, después de leer la carta de Marta, permaneció varios minutos sentado frente a su escritorio. No llamó inmediatamente al cardenal Valeri. No pidió que prepararan un comunicado. No entregó el sobre a un tribunal ni convocó una reunión urgente.
Volvió a leer la carta, primero de principio a fin, después línea por línea. En la tercera lectura, colocó una pequeña marca junto a cada fecha mencionada por Marta. En la cuarta, separó las frases que hablaban de Tomás de aquellas que se referían al dinero desaparecido. No porque una cosa fuera más importante que la otra, sino porque comprendía que cuando una herida humana se mezclaba con una acusación institucional, las oficinas tendían a discutir los documentos y olvidar a la persona. Padre Leo no quería cometer ese error. Tomó una hoja en blanco y escribió 3 preguntas. ¿Quién había visto a Tomás por última vez? ¿Quién había recibido las 7 cartas? ¿Quién había firmado el documento encontrado dentro del sobre? No añadió ninguna acusación. No escribió el nombre del cardenal. No hizo una lista de posibles culpables. Cuando terminó, dobló la hoja y se dirigió a la capilla. La residencia todavía estaba en silencio. Solo se escuchaban los pasos de un empleado que preparaba el desayuno y el murmullo distante de una radio encendida en alguna habitación. Padre Leo entró en la capilla sin encender todas las luces. Se arrodilló en el último banco. No llevó consigo la carpeta. Solo llevó la hoja con las 3 preguntas. Quienes trabajaban cerca de él sabían que nunca usaba la oración para escapar de una decisión difícil. Oraba para impedir que el miedo, el orgullo o el deseo de castigar se disfrazaran de justicia. Aquella mañana no pidió que Dios le mostrara cómo vencer. Pidió no olvidar a quién debía proteger. Permaneció allí casi 40 minutos. Cuando salió, buscó a Lucía Ferrer, una mujer laica que llevaba años coordinando la atención pastoral de personas en crisis. No era abogada, no pertenecía a ninguna oficina poderosa, pero sabía escuchar sin convertir el dolor ajeno en un informe. Padre Leo le entregó una copia de la carta. Lucía la leyó de pie. Al llegar a la última línea, levantó los ojos. ¿Qué necesita de mí? Padre Leo no respondió de inmediato. Le preguntó si podía visitar a Marta sin presentarse como investigadora, sin mencionar nombres importantes y sin prometer soluciones. Solo debía comprobar una cosa: si Tomás seguía dispuesto a hablar. Lucía preguntó si debía llevar un sacerdote. Padre Leo negó con la cabeza. Primero necesita a alguien que lo escuche. Ya ha tenido demasiadas personas intentando explicarle lo que debe sentir. Esa respuesta definía mejor a Padre Leo que cualquier discurso. No era un hombre que buscara escándalos, no disfrutaba enfrentando a funcionarios. No creía que una acusación se volviera verdadera solo porque estuviera escrita con lágrimas, pero tampoco confundía la cautela con la indiferencia. Antes del mediodía, pidió a su secretario que localizara las copias de las 7 cartas de Marta. El secretario regresó 2 horas después con una respuesta incompleta. Solo existían registros de 4. Las demás no aparecían en ningún archivo. Padre Leo no mostró sorpresa. Preguntó quién había recibido las primeras cartas. El secretario mencionó 3 oficinas diferentes y un nombre que se repetía en todas ellas: Monseñor Adrián Vescovi. Era uno de los colaboradores más cercanos al cardenal Valeri, el mismo hombre cuya firma aparecía en el documento del sobre. Padre Leo tomó nota. Nada más. Por la tarde recibió a un joven sacerdote que había trabajado en la fundación donde Tomás perdió su empleo. El sacerdote llegó nervioso y evitó sentarse hasta que Padre Leo se lo pidió 2 veces. Comenzó hablando de procedimientos. Explicó que la fundación manejaba muchos proyectos y que algunas irregularidades podían deberse a errores contables. Dijo que Tomás era inteligente, pero emocionalmente difícil. Aseguró que el cardenal probablemente no conocía los detalles. Padre Leo escuchó todo sin interrumpir. Cuando el sacerdote terminó, le ofreció agua. Después hizo una sola pregunta. Cuando Tomás pidió ayuda, ¿usted creyó que estaba mintiendo?
El joven bajó la mirada. Dijo que no. Padre Leo esperó. El sacerdote añadió que tampoco había tenido valor para defenderlo. No hubo reproche. No hubo una frase piadosa para aliviar su culpa. Padre Leo acercó una silla y le pidió que contara exactamente qué había visto. La conversación duró casi 2 horas. Al final, el joven entregó un nombre, 2 fechas y la ubicación de un archivo que nunca había sido incluido en la revisión oficial. Padre Leo le aseguró que su testimonio sería comprobado. No le prometió inmunidad. No le dijo que todo saldría bien. Solo le agradeció por haber dejado de esconderse detrás de su miedo. Cuando quedó solo, volvió a observar la firma de Vescovi. Entonces su secretario le preguntó si deseaba convocar al cardenal Valeri. Padre Leo respondió que todavía no. Antes quería mirar a los ojos a la mujer que había escrito la carta. Y antes de hablar con un hombre poderoso, necesitaba escuchar al joven que había aprendido a desconfiar de todos los que llevaban una cruz sobre el pecho. A las 6 de la tarde, sin cámaras, sin escolta visible y sin avisar a ninguna oficina, Padre Leo salió por una puerta lateral. Llevaba el abrigo oscuro que usaba en los días de lluvia. En el bolsillo interior guardaba la carta de Marta. No iba a buscar una confesión. No iba a preparar una condena. Iba a descubrir en qué momento una persona herida había dejado de ser considerada digna de una respuesta. Pero mientras el vehículo avanzaba hacia el barrio de San Gabriel, alguien dentro de la residencia llamó en secreto a Monseñor Vescovi y le advirtió que Padre Leo ya había comenzado a hacer preguntas. El vehículo se detuvo a 2 calles de la parroquia de San Gabriel. Padre Leo pidió continuar el camino a pie. La lluvia había disminuido, pero el pavimento todavía reflejaba las luces de las ventanas. El barrio parecía tranquilo. Una panadería cerraba sus puertas. 2 niños corrían detrás de una pelota mojada. Una mujer sacudía un mantel desde un balcón. Nada en aquel lugar parecía relacionado con oficinas poderosas, fondos desaparecidos o decisiones tomadas detrás de puertas cerradas. Y sin embargo, allí vivía la persona que podía cambiarlo todo. Marta abrió la puerta después del segundo golpe. Al reconocer a Padre Leo, no sonrió. Tampoco inclinó la cabeza ni pronunció una palabra de bienvenida. Se quedó inmóvil, con una mano sujetando el marco de la puerta y la otra apretando el borde de su delantal. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Padre Leo comprendió que aquella mujer no necesitaba una presentación. Necesitaba saber si él había llegado para escucharla o para convencerla de guardar silencio. Sacó el sobre del bolsillo interior de su abrigo y le dijo que había leído su carta. Marta bajó la mirada. Respondió que otras personas también habían leído las cartas anteriores. Padre Leo reconoció que no las habían leído de la manera en que debieron hacerlo. Ella levantó los ojos. No había alivio en su expresión. Había cansancio. Un cansancio más profundo que la falta de sueño. La clase de cansancio que aparece cuando una persona ha repetido la verdad tantas veces que comienza a dudar de que las palabras todavía sirvan para algo. Padre Leo no pidió entrar. Esperó en silencio. Finalmente, Marta se apartó de la puerta. El apartamento era pequeño. En la sala había un sofá cubierto con una manta, una mesa con 3 sillas y una imagen de la Virgen colocada junto a varias fotografías familiares. En una de ellas, Tomás aparecía vestido de monaguillo. Tendría unos 12 años. Sonreía mientras sostenía una vela casi tan alta como él. Padre Leo observó la fotografía, pero no hizo ningún comentario. Desde el pasillo llegaba una luz débil. Marta señaló una puerta cerrada y explicó que Tomás se encontraba allí. Padre Leo preguntó si sabía que él había venido. Marta respondió que su hijo sabía que alguien había leído la carta, pero no estaba segura de que aquello todavía le importara. Padre Leo dejó el abrigo sobre una silla.
No se acercó inmediatamente a la habitación. Se sentó frente a Marta y le pidió que contara todo lo sucedido después de enviar la primera carta. Ella habló durante casi media hora. No comenzó hablando del dinero. Comenzó hablando del silencio de su hijo. Le contó sobre las comidas que dejaba intactas, las noches en que escuchaba sus pasos hasta el amanecer, y el día en que Tomás arrancó de la pared el crucifijo que había conservado desde niño para guardarlo dentro de un cajón. Marta no lloró mientras hablaba. Solo lo hizo cuando recordó una pregunta. Una noche, Tomás le había preguntado si Dios podía seguir habitando dentro de una iglesia que había decidido no verlo. Padre Leo no intentó responder en nombre de Dios. No defendió a la iglesia. No explicó que las instituciones estaban formadas por personas imperfectas. Se quedó sentado y permitió que aquella pregunta ocupara toda la habitación. Después, Marta se levantó, fue hasta un armario y regresó con una pequeña caja de madera. La colocó sobre la mesa y explicó que aquello era lo que Tomás había intentado entregar junto con la primera denuncia. Dentro había copias de facturas, listas de transferencias y varios correos impresos. Algunos documentos estaban marcados con tinta roja. Otros llevaban anotaciones escritas a mano. Padre Leo revisó las primeras páginas sin apresurarse. Varias cantidades no coincidían. Fondos destinados a centros juveniles habían sido enviados a una asociación de consultoría pastoral. La dirección de aquella asociación pertenecía a un edificio vacío. Las firmas de autorización correspondían a funcionarios vinculados con la oficina de Monseñor Vescovi. Pero había algo más. En el fondo de la caja, envuelto en un paño, se encontraba un pequeño dispositivo de grabación. Marta lo tomó con cuidado. Explicó que Tomás había comenzado a llevarlo después de que le advirtieran que nadie creería en su palabra. Padre Leo miró hacia la puerta cerrada y preguntó qué contenía el dispositivo. Marta respondió que contenía la grabación de una reunión. Padre Leo quiso saber quiénes habían estado presentes. Ella tardó algunos segundos antes de responder. Tomás había estado allí junto con 2 administradores y Monseñor Vescovi. El nombre permaneció entre ambos como una puerta que acababa de abrirse. Padre Leo preguntó si alguien más había escuchado la grabación. Marta negó con la cabeza. Tomás había tenido miedo de enviarla. Después de perder su puesto, recibió varias llamadas desde números desconocidos. En algunas, nadie pronunciaba una palabra. En otra, una voz le aconsejó que pensara en el sufrimiento que podía causar a su madre. Padre Leo sostuvo el dispositivo sin encenderlo. Dijo que necesitaba pedir permiso a Tomás antes de escucharlo. Marta señaló la habitación. Padre Leo caminó hasta la puerta y golpeó suavemente. No obtuvo respuesta. Volvió a llamar y explicó que no había venido para pedirle que perdonara a nadie. Tampoco había llegado para exigirle confianza. Solo deseaba escucharlo, pero no entraría sin su autorización. Pasaron casi 20 segundos. Entonces se escuchó el movimiento de una silla. La puerta se abrió unos centímetros. Tomás estaba más delgado que en las fotografías. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Miró primero a Padre Leo y después al dispositivo que sostenía en la mano. Tomás le advirtió que, después de escuchar aquella grabación, ya no podría fingir que no sabía nada. Padre Leo respondió que precisamente por esa razón había ido hasta allí. Tomás abrió la puerta. No invitó a Padre Leo a sentarse. No le ofreció explicaciones. Solo tomó el dispositivo, buscó un archivo y presionó el botón. Durante varios segundos se escucharon papeles, pasos y el ruido de una puerta al cerrarse. Después apareció una voz. Era la voz de Monseñor Vescovi. Hablaba con calma. Le decía a Tomás que los números no eran asunto suyo.
Le recordaba que algunas obras importantes necesitaban caminos que los jóvenes idealistas no siempre podían comprender. En la grabación, Tomás preguntaba por qué el dinero destinado a los centros juveniles terminaba en cuentas privadas. Después de la pregunta hubo un largo silencio. Entonces Vescovi pronunció una frase que hizo que Marta cerrara los ojos. Dijo que, dentro de la Iglesia, la verdad sin obediencia podía convertirse en una forma de soberbia. La grabación continuó. Otra voz intervino y advirtió a Tomás que insistir podía cerrar para siempre todas las puertas de su futuro. Padre Leo no se movió. Al final del archivo, antes de que el sonido se cortara, Vescovi mencionó un nombre: el cardenal Valeri. No lo acusaba directamente. Sin embargo, aseguraba que nada de aquello se hacía sin su conocimiento. Padre Leo pidió escuchar esa parte una segunda vez. Después la escuchó una tercera vez. Cuando terminó, apagó el dispositivo. Tomás lo observaba desde el otro lado de la habitación. Le dijo que ahora comprendía por qué nadie había querido responder. Padre Leo guardó silencio. No porque dudara de la gravedad de lo que acababa de escuchar. Guardó silencio porque comprendió que la carta de Marta no había abierto un caso aislado. Había abierto una estructura completa. Padre Leo se puso de pie y explicó que la grabación tendría que ser verificada antes de tomar cualquier decisión. Tomás soltó una risa amarga y respondió que eso mismo habían dicho los demás. Padre Leo aceptó aquellas palabras sin intentar defenderse. Le dijo que tendría derecho a juzgarlo por lo que hiciera a partir de aquel momento. Con el permiso de Marta y Tomás, tomó la caja de madera y volvió a ponerse el abrigo. Antes de que se marchara, Marta le preguntó si su hijo estaría a salvo. Padre Leo miró hacia la puerta del apartamento. En el descanso de la escalera, una sombra se movió y desapareció rápidamente hacia el piso inferior. Alguien había estado escuchando. Padre Leo bajó la voz. Pidió a Marta que no abriera la puerta a ninguna persona y que mantuviera el teléfono encendido durante toda la noche. Después llamó a su secretario. No mencionó la carta. No mencionó a Tomás. Solo dio una orden. Todos los accesos al archivo financiero debían quedar cerrados antes de la medianoche. Si Monseñor Vescovi sabía que la investigación había comenzado, los documentos podían desaparecer antes del amanecer. La orden llegó a la residencia a las 9:12 de la noche. El secretario de Padre Leo no pidió explicaciones. Llamó al responsable de seguridad y comunicó que, por instrucciones directas, ningún documento relacionado con la fundación podía ser retirado, copiado o trasladado hasta nuevo aviso. Los accesos digitales fueron suspendidos. Las llaves físicas quedaron bajo custodia. 2 empleados de confianza fueron enviados al edificio administrativo para vigilar el archivo durante toda la noche. Todo debía hacerse sin ruido. Nada de correos electrónicos, nada de mensajes internos, nada que pudiera advertir a quienes todavía no sabían cuánto había descubierto Padre Leo. Cuando el vehículo regresó desde el barrio de San Gabriel, la residencia parecía tranquila. Las luces de las oficinas principales estaban apagadas. En los corredores solo se escuchaban los pasos de los guardias nocturnos. Pero detrás de aquella calma, algo ya había comenzado a moverse. Padre Leo llevó personalmente la caja de madera hasta su despacho. No permitió que el dispositivo de grabación fuera conectado a ninguna red. Pidió una máquina aislada y ordenó que se realizaran 3 copias verificadas del archivo. La grabación original debía permanecer sellada. Después colocó los documentos sobre una mesa larga. Eran más de 100 páginas. Facturas, transferencias, correos impresos, autorizaciones, listas de beneficiarios. En muchos casos, las cifras parecían normales cuando se observaban por separado.
El problema aparecía al colocarlas unas junto a otras. Una misma asociación recibía fondos desde programas diferentes. Un mismo administrador firmaba documentos en ciudades distintas durante el mismo día. Varias organizaciones usaban direcciones que no correspondían a oficinas reales. Algunos pagos terminaban en cuentas vinculadas con personas que habían trabajado para Monseñor Vescovi. A las 10:20 llegó Lucía Ferrer. Todavía llevaba el abrigo mojado por la lluvia. Había visitado a una antigua empleada de la fundación que aceptó hablar después de saber que Tomás seguía vivo. La mujer se llamaba Elena Robles. Había trabajado durante 6 años revisando solicitudes de ayuda para centros juveniles. Según contó, al principio todo parecía legítimo. Los proyectos existían. Los jóvenes asistían. Los responsables enviaban informes. El cambio comenzó cuando Vescovi asumió el control de las autorizaciones finales. Desde ese momento, algunas solicitudes aprobadas desaparecían antes de recibir el dinero. Otras eran modificadas. Las cantidades aumentaban en los registros centrales, pero las comunidades recibían menos. Elena hizo preguntas. Le respondieron que las diferencias correspondían a gastos pastorales reservados. Cuando pidió ver los comprobantes, fue trasladada a otra oficina. 3 meses después, perdió su empleo. Padre Leo preguntó si Elena conservaba alguna prueba. Lucía dejó sobre la mesa una memoria sellada. Contenía copias de 27 correos que la mujer había guardado antes de abandonar la fundación. Padre Leo no sonrió. Tampoco mostró satisfacción. Cada nueva prueba confirmaba que Tomás había dicho la verdad, pero también revelaba cuántas personas habían sido ignoradas antes de que su carta llegara a la residencia. A las 11 menos cuarto apareció el sacerdote joven que había hablado con Padre Leo aquella tarde. Su nombre era el padre Samuel Ortega. Entró sin saludar y pidió hablar a solas. Tenía el rostro pálido. Explicó que alguien había entrado en su habitación. No faltaba dinero. No habían tocado sus objetos personales, solo habían abierto el cajón donde guardaba las notas de su testimonio. Padre Leo quiso saber si había visto a alguien. Samuel negó con la cabeza. Después entregó una hoja doblada. La había encontrado sobre su cama. Contenía una sola frase. Recordaba que la obediencia también protegía a los sacerdotes. Padre Leo leyó el mensaje 2 veces. Luego lo guardó dentro de una funda transparente. Samuel preguntó si debía marcharse de la ciudad. Padre Leo respondió que no tomaría esa decisión desde el miedo. Esa noche dormiría en la residencia, en una habitación vigilada, y a la mañana siguiente repetiría su declaración ante 2 testigos. Samuel parecía avergonzado. Confesó que durante meses había deseado que alguien descubriera la verdad. Pero ahora que la verdad comenzaba a salir, sentía miedo de todo lo que podía perder. Padre Leo lo escuchó. Después le recordó que el valor no consistía en dejar de temer. Consistía en decidir a quién no se abandonaría a pesar del temor. Samuel bajó la mirada. Dijo que no quería abandonar otra vez a Tomás. Padre Leo le aseguró que entonces ya sabía cuál era su siguiente paso. Poco después de la medianoche, llegó el especialista encargado de revisar la grabación. Trabajó durante casi 3 horas, analizó las voces, comprobó las pausas, revisó la continuidad del archivo. No encontró cortes ni manipulaciones evidentes. La voz de Vescovi era auténtica con un alto grado de certeza. La segunda voz pertenecía a Ricardo Lamberti, administrador financiero de la fundación y antiguo asesor del cardenal Valeri. La grabación ya no podía ser descartada como una acusación emocional. Era una pieza verificable. A las 3:10 de la mañana, el responsable del archivo llamó desde el edificio administrativo. Alguien había intentado entrar utilizando una credencial desactivada.
La tarjeta pertenecía a un empleado que llevaba 2 semanas de vacaciones. Las cámaras mostraban a un hombre con el rostro cubierto. No consiguió abrir la puerta y abandonó el lugar menos de un minuto después. Padre Leo comprendió que la advertencia había llegado a Vescovi. La única pregunta era cuánto sabía. Ordenó revisar todos los accesos de los últimos 30 días. También pidió una lista de documentos retirados durante la semana anterior. La respuesta llegó al amanecer. Faltaban 3 carpetas. Una contenía los contratos de la Asociación de Consultoría Pastoral. Otra reunía los informes enviados por Tomás. La tercera llevaba un título aparentemente inofensivo: Programas de Formación Regional. Sin embargo, según el registro antiguo, aquella carpeta incluía las autorizaciones firmadas directamente por la oficina del cardenal Valeri. El documento más importante ya no estaba en el archivo. Alguien lo había retirado 48 horas antes de que Marta entregara la última carta. Padre Leo se acercó a la ventana. La lluvia había terminado. Sobre los tejados comenzaba a aparecer una luz gris. Durante toda la noche, las pruebas habían ido formando un mismo dibujo. Tomás había descubierto irregularidades. Vescovi había ordenado callarlo. Los documentos habían sido alterados. Los testigos habían sido intimidados. Y alguien, anticipándose a la investigación, había hecho desaparecer la carpeta que podía conectar directamente al cardenal Valeri con las transferencias. A las 6 de la mañana, Padre Leo reunió a las 4 personas que conocían el caso. Les pidió que no compartieran ninguna información fuera de aquella sala. Cada nombre debía ser verificado. Cada fecha debía ser comprobada. Cada acusación debía sostenerse por sí sola. No permitiría que el dolor de Tomás fuera utilizado para fabricar una condena apresurada, pero tampoco permitiría que la exigencia de prudencia sirviera para destruir las pruebas restantes. Antes de terminar la reunión, Lucía hizo una pregunta. Quiso saber qué ocurriría si la carpeta desaparecida nunca aparecía. Padre Leo miró la caja de madera que Marta había guardado durante meses. Respondió que entonces tendrían que encontrar a la persona que la había retirado. En ese mismo momento, el teléfono del secretario comenzó a sonar. La llamada provenía de la portería principal. Un hombre esperaba en la entrada. No quería dar su nombre. Llevaba una sotana oscura y sostenía una carpeta envuelta en plástico. Aseguraba que había trabajado durante 17 años para el cardenal Valeri y decía tener en sus manos el documento que todos estaban buscando. El hombre que esperaba en la entrada se llamaba Antonio Bermejo. Tenía 64 años y había trabajado durante casi 2 décadas como responsable auxiliar de los archivos de la oficina del cardenal Valeri. Cuando entró en la residencia, su sotana estaba empapada por la lluvia de la madrugada. Llevaba la carpeta envuelta en 2 bolsas de plástico y la sujetaba contra el pecho con tanta fuerza que sus manos temblaban. No pidió agua. No quiso sentarse. Miró a Padre Leo y confesó que había tardado demasiado en presentarse. Padre Leo no le preguntó por qué había esperado. Primero tomó la carpeta, comprobó que los sellos seguían intactos y la colocó sobre la mesa. Después le pidió a Antonio que se sentara. El sacerdote obedeció, pero mantuvo la espalda rígida y los ojos bajos. Contó que 2 noches antes había recibido una orden de Monseñor Vescovi. Debía retirar 3 carpetas del archivo financiero y llevarlas a una sala privada dentro de la oficina del cardenal. La instrucción no había sido escrita. No existía ningún registro oficial. Vescovi le aseguró que se trataba de una reorganización administrativa. Antonio conocía aquella frase. La había escuchado muchas veces. En las oficinas de poder, reorganizar podía significar trasladar, ocultar o hacer desaparecer aquello que ya no convenía conservar.
Sin embargo, durante años había obedecido sin hacer preguntas. Esa noche hizo lo mismo. Retiró las 3 carpetas y las llevó hasta la sala indicada. Cuando regresó 1 hora después, 2 de ellas ya no estaban. La tercera permanecía sobre una mesa. Era la carpeta que ahora había llevado hasta Padre Leo. Antonio explicó que debía haberla entregado también, pero no pudo hacerlo. Padre Leo preguntó qué lo había detenido. El sacerdote respiró profundamente. Después sacó de su bolsillo una fotografía. En ella aparecía junto a un grupo de adolescentes frente a un pequeño centro juvenil. Algunos sostenían instrumentos musicales. Otros levantaban carteles pintados a mano. En el centro estaba Tomás, mucho más joven, sonriendo con los brazos alrededor de 2 niños. Antonio señaló a una muchacha situada en la primera fila. Se llamaba Clara. Era su sobrina. Había pasado gran parte de su adolescencia en aquel centro después de que su padre abandonara a la familia y su madre enfermara. Durante meses, el lugar se convirtió en su refugio. Allí recibía comida, ayuda escolar y acompañamiento psicológico. Luego comenzaron los recortes. Primero desaparecieron las actividades de fin de semana. Después dejaron de pagar a los educadores. Finalmente, el centro cerró. A las familias les dijeron que faltaban fondos. Antonio creyó aquella explicación hasta que encontró documentos que mostraban una realidad diferente. El dinero había sido aprobado. También había sido enviado. Pero nunca llegó al centro. Padre Leo miró la fotografía. Preguntó qué había ocurrido con Clara. Antonio tardó en responder. La joven comenzó a pasar más tiempo en la calle. Dejó la escuela. Se relacionó con personas que se aprovecharon de su vulnerabilidad. Una noche desapareció. La encontraron 3 días después en una estación de tren, desorientada y con heridas en los brazos. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Antonio confesó que cuando descubrió las transferencias pensó en denunciarlo. Incluso preparó una carta. Pero antes de enviarla, recibió una visita de Monseñor Vescovi. Vescovi no lo amenazó. No fue necesario. Le recordó que llevaba 17 años al servicio del cardenal. Le habló de su edad, de su vivienda y de la posibilidad de terminar sus días sin ninguna responsabilidad ni protección. Después le dijo que ciertas decisiones dolorosas eran necesarias para sostener obras más importantes. Antonio guardó la carta. Y Clara continuó preguntando por qué el centro que le había prometido no abandonarla había cerrado sus puertas. Padre Leo no lo interrumpió. No le dijo que todo estaba perdonado. No intentó convertir su culpa en una enseñanza sencilla. Permitió que el sacerdote terminara de hablar. Antonio confesó que había celebrado misa durante años mientras guardaba aquel secreto. Cada vez que pronunciaba las palabras sobre la verdad y la misericordia, sentía que algo dentro de él se volvía más pesado. La noche anterior había visto a Vescovi ordenar que los documentos fueran retirados. Entonces comprendió que su silencio ya no protegía solamente su propia seguridad. También estaba ayudando a borrar la historia de Tomás, de Clara y de todos los jóvenes que habían perdido un lugar donde sentirse a salvo. Padre Leo acercó su silla. Le preguntó si estaba dispuesto a repetir cada palabra ante testigos y asumir las consecuencias de haber ocultado información. Antonio cerró los ojos. Dijo que tenía miedo. Padre Leo respondió que el miedo no anulaba la verdad. Solo revelaba cuánto podía costar decirla. Antonio levantó la mirada y aceptó declarar. La carpeta fue abierta frente a 2 testigos. En su interior aparecieron contratos, autorizaciones y tablas de distribución de fondos. Había sellos oficiales y firmas verificables. Pero el documento central no era una transferencia. Era un informe sobre Tomás.
El texto lo describía como una persona inestable, conflictiva y espiritualmente confundida. Recomendaba separarlo de toda actividad pastoral y evitar que tuviera acceso a documentos financieros. También indicaba que sus acusaciones no debían recibir respuesta formal para no dar legitimidad a su comportamiento. Padre Leo leyó el informe completo. En ninguna parte aparecía una evaluación médica. No había entrevistas con Tomás. No existía prueba alguna de conducta violenta. Solo aparecían las preguntas que había hecho sobre el dinero. Aún así, aquellas preguntas habían sido convertidas en señales de desequilibrio. Antonio explicó que ese informe se había enviado a varias parroquias. Tomás no solo perdió su empleo, también perdió la posibilidad de colaborar en cualquier comunidad de la región. Cada puerta que intentaba abrir ya había recibido una versión de su historia escrita por personas que nunca se sentaron a escucharlo. Padre Leo cerró los ojos durante unos segundos. Entonces comprendió por qué Tomás había dejado de asistir a misa. No se había alejado únicamente porque nadie investigó el dinero. Se había alejado porque utilizaron el lenguaje de la fe para convencer a otros de que su dolor era una amenaza. Esa misma tarde, Padre Leo regresó al apartamento de Marta. Tomás aceptó recibirlo en la cocina. No había dormido. La caja de madera ya no estaba sobre la mesa. En su lugar había una taza de café frío y la medalla de la Virgen que Marta había mencionado. Padre Leo colocó una copia del informe frente a él. Tomás no quiso leerlo. Dijo que ya conocía cada frase. Las había escuchado repetidas por sacerdotes que antes lo llamaban amigo. Padre Leo le pidió que contara exactamente dónde había comenzado a doler. Tomás permaneció en silencio durante mucho tiempo. Después respondió que el dinero no había sido lo peor. Tampoco lo había sido perder el trabajo. Lo peor ocurrió cuando buscó ayuda espiritual. Un sacerdote le recomendó que confesara su orgullo, aceptara la autoridad y dejara de hacer preguntas. Tomás intentó explicar que había visto documentos falsificados. El sacerdote le respondió que la obediencia también exigía renunciar a la necesidad de tener razón. A partir de ese día, Tomás comenzó a preguntarse si Dios estaba del lado de quienes decían la verdad o del lado de quienes tenían autoridad para decidir qué verdad podía ser escuchada. Padre Leo no lo corrigió, no defendió al sacerdote, no ofreció una explicación teológica para cerrar la herida. Solo preguntó qué necesitaba de la Iglesia en aquel momento. Tomás miró la medalla sobre la mesa. Dijo que no necesitaba un discurso. Tampoco quería que alguien le pidiera perdonar antes de reconocer lo que le habían hecho. Necesitaba que una persona con autoridad dijera públicamente que él no estaba loco, que no había traicionado a la Iglesia y que hacer preguntas no era un pecado. Padre Leo comprendió entonces que aquella investigación no podía terminar solamente con cuentas corregidas y funcionarios trasladados. Habían intentado destruir la credibilidad de Tomás para proteger una estructura. Restituir el dinero no sería suficiente. También tendrían que devolverle su nombre. Antes de marcharse, Padre Leo prometió una sola cosa. Nadie volvería a hablar sobre Tomás sin permitir que Tomás estuviera presente. Cuando regresó a la residencia, volvió a abrir el informe. En la última página encontró una nota escrita a mano. La tinta pertenecía a una pluma diferente. La frase ordenaba que el caso fuera cerrado de manera definitiva y que ninguna oficina respondiera a futuras peticiones de la familia. Debajo aparecía una firma completa. No era la firma de Monseñor Vescovi. Pertenecía al cardenal Esteban Valeri. Padre Leo llamó a su secretario. Le pidió que preparara una reunión privada para la noche siguiente. El cardenal debía asistir. También Vescovi. Y por primera vez desde que comenzó aquella historia, Tomás sería invitado a entrar en la sala donde otros habían decidido su destino sin mirarlo a los ojos.
La noticia de la reunión comenzó a circular antes del mediodía. Nadie conocía todos los detalles. Algunos sabían que el cardenal Valeri había sido convocado. Otros habían escuchado que Monseñor Vescovi debía presentarse con los registros de la fundación. Muy pocos sabían que Tomás también estaría en la sala. Esa última decisión provocó la primera resistencia. A las 11 de la mañana, 3 asesores solicitaron hablar con Padre Leo. Llegaron juntos. El primero era un canonista de amplia experiencia, conocido por haber resuelto crisis difíciles sin permitir que llegaran a la prensa. El segundo dirigía una oficina encargada de las relaciones institucionales. El tercero era un obispo que había trabajado durante años junto al cardenal Valeri y lo consideraba un hombre severo, pero necesario para mantener el orden. Ninguno llegó para defender abiertamente las irregularidades. Eso habría sido más sencillo. Llegaron para hablar de prudencia. El canonista comenzó explicando que la presencia de Tomás podía comprometer cualquier procedimiento posterior. Afirmó que una reunión directa entre el denunciante y los acusados podía convertirse en una confrontación emocional, difícil de controlar y aún más difícil de interpretar. El responsable institucional añadió que una escena así podía filtrarse. Si Tomás salía de la residencia alterado o hablaba con alguien, la historia podría aparecer en los medios antes de que existiera una investigación completa. El obispo guardó silencio hasta el final. Después dijo que el cardenal Valeri no era solamente un individuo. Representaba una red de oficinas, proyectos y compromisos internacionales. Una acusación contra él podía afectar obras legítimas que dependían de su autoridad. Padre Leo escuchó sin interrumpir. No negó los riesgos. Sabía que una acusación pública sin pruebas suficientes podía destruir personas inocentes. También sabía que un escándalo podía hacer sufrir a comunidades que no tenían ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Por eso había verificado la grabación, por eso había reunido documentos, por eso había escuchado a cada testigo por separado. Cuando los 3 terminaron, Padre Leo hizo una pregunta. Quiso saber cuál de todos aquellos riesgos era mayor que el riesgo de abandonar otra vez a Tomás. El canonista respondió que nadie proponía abandonarlo. Sugirió que fuera escuchado en una sala diferente. Su testimonio podía ser resumido por un representante y presentado después al cardenal. Padre Leo preguntó quién decidiría qué partes de su dolor eran relevantes. El hombre no respondió inmediatamente. El responsable institucional intervino. Dijo que no se trataba de ocultar la verdad, sino de protegerla de una exposición innecesaria. Padre Leo lo miró. Le recordó que durante meses habían utilizado palabras semejantes. Habían protegido el proceso. Habían protegido las oficinas. Habían protegido la reputación de personas importantes. Y mientras protegían todo aquello, Tomás había quedado solo en una habitación creyendo que su vida ya no tenía valor. El obispo se inclinó hacia adelante. Confesó que también estaba preocupado por Padre Leo. Valeri tenía aliados. Había participado en decisiones delicadas durante décadas. Conocía errores, debilidades y secretos de muchos hombres. Si se sentía atacado, podía responder de una manera capaz de dividir a toda la comunidad. Padre Leo agradeció la advertencia. Después preguntó desde cuándo evitar la reacción de un hombre poderoso se había convertido en una razón para negar la palabra a una persona herida. La habitación quedó en silencio. Nadie acusaba a los asesores de falta de fe. Sus temores eran reales. Conocían el daño que podía causar una crisis mal conducida. Pero Padre Leo comprendía que la prudencia podía deformarse lentamente. Primero pedía tiempo, después pedía un lenguaje más suave, luego pedía una reunión más pequeña, finalmente pedía que la persona herida esperara fuera para no incomodar a quienes habían decidido su destino.
El canonista propuso una última alternativa. Tomás podría estar presente, pero no debía hablar directamente. Padre Leo rechazó la propuesta. Dijo que la reunión no sería un tribunal y que nadie recibiría una condena aquella noche. Sin embargo, Tomás tenía derecho a ser escuchado en el mismo lugar donde su nombre había sido destruido. Los tres asesores abandonaron la oficina sin estar convencidos. Ninguno levantó la voz. Ninguno amenazó con renunciar. Pero al salir, uno de ellos advirtió que Padre Leo estaba abriendo una puerta que después no podría cerrar. Padre Leo respondió que algunas puertas nunca debieron permanecer cerradas. A las 8:40 de la noche, Monseñor Vescovi llegó primero. Entró acompañado por un abogado canónico y llevaba una carpeta delgada bajo el brazo. Su rostro estaba sereno. Pidió agua. Después se sentó y preguntó si se trataba de una revisión administrativa. El secretario respondió que Padre Leo explicaría el motivo cuando todos estuvieran presentes. Vescovi observó la sala. Había 6 sillas alrededor de la mesa. Al ver la silla situada frente a la suya, comprendió que la reunión no sería ordinaria. El cardenal Valeri llegó 12 minutos después. No traía documentos. Saludó con cortesía y preguntó por qué había sido convocado con tan poca anticipación. Al entrar, vio a Vescovi. Después vio la caja de madera colocada junto a Padre Leo. Su expresión cambió apenas durante un instante. Fue suficiente. Tomás llegó acompañado por Marta y Lucía. Al verlo, Vescovi dejó el vaso sobre la mesa. El cardenal no pareció reconocerlo. Aquello provocó en Tomás una reacción más dolorosa que el miedo. El hombre cuya firma había cerrado todas las puertas de su vida ni siquiera recordaba su rostro. Padre Leo pidió que Marta esperara en una sala cercana. Ella tomó la mano de su hijo. Tomás le aseguró que podía entrar solo. Antes de separarse, Marta colocó la medalla de la Virgen dentro de su mano. Tomás ocupó la silla frente a Vescovi. Nadie habló durante varios segundos. Padre Leo abrió la reunión explicando que no se emitiría ninguna condena aquella noche. Cada persona tendría derecho a responder. Cada documento sería verificado. Pero antes de discutir procedimientos, debían escuchar al hombre sobre quien todos habían escrito sin permitirle estar presente. Vescovi interrumpió. Afirmó que aquella forma de proceder era impropia y que Tomás tenía antecedentes de inestabilidad emocional. Padre Leo abrió la carpeta del informe y preguntó quién había realizado la evaluación médica que sostenía esa afirmación. Vescovi dijo que no recordaba los detalles. Padre Leo insistió. Preguntó por el nombre del médico. Vescovi miró al cardenal. Valeri permaneció inmóvil. El abogado canónico intervino y recomendó suspender la reunión hasta revisar la documentación. Padre Leo respondió que los documentos ya habían sido revisados. Después colocó el informe sobre la mesa. La firma del cardenal aparecía claramente en la última página. Valeri observó el documento y explicó que firmaba cientos de expedientes cada mes. No podía conocer personalmente todos los casos. Tomás habló por primera vez. Dijo que para el cardenal había sido una firma más. Para él había sido el final de toda una vida. Valeri levantó la mirada. Parecía dispuesto a responder, pero Vescovi se adelantó. Afirmó que la Iglesia no podía permitir que el dolor personal anulara la autoridad ni transformara cada decisión administrativa en una acusación moral. Padre Leo cerró la carpeta. Le preguntó si consideraba moral utilizar un informe falso para desacreditar a quien había descubierto transferencias irregulares. Vescovi negó que el informe fuera falso. Aseguró que Tomás había causado conflictos y que sus acusaciones amenazaban proyectos importantes. Padre Leo preguntó si los proyectos importantes justificaban retirar dinero destinado a centros juveniles.
El rostro de Vescovi se endureció. Dijo que Padre Leo no comprendía la complejidad de aquella estructura. Algunos fondos tenían que moverse de manera flexible para sostener compromisos que no podían aparecer en informes públicos. Padre Leo preguntó quién había autorizado esa flexibilidad. Vescovi volvió a mirar al cardenal. Esta vez Valeri habló. Dijo que ninguna institución podía sobrevivir si todas sus decisiones eran sometidas a la sensibilidad de cada empleado. Recordó que gobernar exigía elegir, asumir costos y proteger el bien mayor. Tomás apretó la medalla dentro de su mano. Padre Leo escuchó hasta el final. Después hizo una pregunta que ninguno de los hombres había preparado. Quiso saber cuántas personas podían ser sacrificadas antes de que el bien mayor dejara de ser bueno. Nadie respondió. En ese instante, el secretario entró en la sala. Llevaba un teléfono y una hoja recién impresa. Se acercó a Padre Leo y le susurró algo al oído. Padre Leo leyó el documento. Después miró al cardenal Valeri. Una segunda persona había decidido hablar. No era un empleado. No era un sacerdote joven. Era uno de los administradores que aparecía en la grabación de Tomás. Y acababa de enviar una confesión firmada en la que aseguraba que las transferencias no habían comenzado con Vescovi. Habían sido ordenadas directamente desde la oficina privada del cardenal. Padre Leo dejó la confesión sobre la mesa. Nadie se movió. El cardenal Valeri observó la hoja como si todavía pudiera negar su existencia sin tocarla. Monseñor Vescovi mantuvo los ojos fijos en el borde de la mesa. Tomás apretó la medalla de la Virgen dentro de su mano. El documento llevaba la firma de Riccardo Lamberti. Era el segundo hombre que aparecía en la grabación. Durante 9 años había administrado transferencias, preparado informes y coordinado pagos para la fundación. Conocía cada cuenta, cada asociación intermediaria y cada autorización enviada desde la oficina del cardenal. En su confesión afirmaba que Vescovi no había creado el sistema, solo lo había mantenido funcionando. Las primeras transferencias irregulares comenzaron 4 años antes de que él asumiera el control de la fundación. El dinero destinado a centros juveniles era desviado hacia organizaciones externas que, oficialmente, ofrecían asesoría pastoral. En realidad, aquellas organizaciones financiaban viajes, campañas internas, favores y relaciones destinadas a aumentar la influencia de ciertas oficinas. Lamberti aseguraba que el cardenal Valeri aprobaba personalmente las operaciones más importantes. No siempre firmaba las transferencias. A veces utilizaba iniciales. Otras veces daba instrucciones verbales. Pero todas las decisiones relevantes llegaban desde su despacho. Valeri levantó la cabeza. Dijo que la declaración de un hombre asustado no demostraba nada. También recordó que Lamberti estaba implicado en las mismas operaciones y tenía motivos para culpar a otros con el fin de protegerse. Padre Leo reconoció que aquello podía ser cierto. La confesión tendría que ser comprobada. No sería utilizada como una condena automática. Sin embargo, el documento contenía información que Lamberti no podía haber inventado fácilmente. Incluía números de cuentas que nunca habían aparecido en los informes oficiales. Mencionaba reuniones privadas. Describía una caja de seguridad situada dentro de un edificio perteneciente a una orden religiosa. Y señalaba la existencia de un segundo archivo, un registro paralelo donde se anotaban los verdaderos destinos del dinero. Vescovi reaccionó por primera vez. Dijo que aquel archivo no existía. Padre Leo lo miró. No le había preguntado nada. La rapidez de su respuesta cambió la atmósfera de la sala. El abogado canónico se inclinó hacia él y le pidió que no continuara hablando. Pero ya era tarde. Tomás comprendió que la confesión había tocado algo real.
Preguntó por qué un hombre inocente negaría un archivo antes de que alguien le preguntara por él. Vescovi respondió que estaba cansado de insinuaciones. Se puso de pie y exigió que la reunión terminara. Padre Leo le pidió que volviera a sentarse. Vescovi permaneció inmóvil. Entonces Padre Leo explicó que la confesión de Lamberti había llegado acompañada por una fotografía. El secretario colocó la imagen sobre la mesa. Mostraba una habitación estrecha. En el centro había un archivador metálico. A su lado aparecía una caja fuerte abierta. Dentro podían verse varios cuadernos, sobres y carpetas marcadas con fechas. En la pared del fondo había un calendario. La fotografía había sido tomada esa misma mañana. El cardenal Valery se inclinó hacia adelante. Su rostro perdió la serenidad que había mantenido desde el inicio de la reunión. Preguntó dónde se encontraba aquella sala. Padre Leo respondió que la ubicación todavía estaba siendo verificada. Valery exigió saber quién tenía acceso. Padre Leo no contestó. Aquellas preguntas revelaban más de lo que el cardenal parecía comprender. Tomás miró la fotografía. Durante meses había creído que los documentos que buscaba habían sido destruidos. Ahora sabía que alguien los había conservado. Tal vez por miedo, tal vez como protección, tal vez porque quienes construyen sistemas de poder nunca confían completamente unos en otros. Padre Leo dio por terminada la reunión. Pidió a Tomás que esperara fuera con Marta y Lucía. El joven se levantó, pero antes de abandonar la sala miró al cardenal. No pronunció una acusación. Solo le dijo que esperaba que, cuando todo terminara, recordara su rostro. La puerta se cerró. Padre Leo permaneció dentro con Valery, Vescovi y el abogado. Informó que, hasta completar la verificación, ninguno de ellos podía comunicarse con empleados de la fundación ni solicitar el traslado de documentos. Valery respondió que Padre Leo estaba excediendo su autoridad. Padre Leo le recordó que una persona ya había intentado entrar en el archivo durante la madrugada. La protección de las pruebas no era una amenaza, era una obligación. El cardenal se levantó lentamente. Antes de marcharse, dijo que Padre Leo todavía no comprendía las consecuencias de aquello que estaba haciendo. Si abría ese archivo, no encontraría solamente errores financieros. Encontraría nombres capaces de sacudir a toda la Iglesia. Padre Leo no retrocedió. Respondió que la verdad no se volvía menos necesaria porque tuviera nombres importantes. Valery salió sin despedirse. Vescovi lo siguió. Cuando la sala quedó vacía, el secretario entregó a Padre Leo un segundo mensaje de Lamberti. Era breve. La ubicación exacta del archivo sería revelada al amanecer, pero incluía una advertencia. Alguien ya había descubierto que Lamberti estaba dispuesto a hablar, y si Padre Leo no llegaba antes de las 6, todo sería quemado. A las 4:17 de la madrugada, Padre Leo recibió la ubicación. El mensaje de Ricardo Lamberti contenía una dirección, un plano incompleto y una advertencia final. El archivo se encontraba en el sótano de una antigua casa de retiros, a 40 minutos de la ciudad. El edificio pertenecía a una fundación religiosa que ya no realizaba actividades públicas. Oficialmente estaba vacío. Lamberti aseguró que la entrada principal permanecía cerrada, pero existía un acceso lateral detrás de una pequeña capilla abandonada. También escribió que una persona vinculada a la oficina de Vescovi había salido hacia aquel lugar menos de 20 minutos antes. Padre Leo observó el reloj. Faltaba poco más de 1 hora para las 6. No había tiempo para convocar una reunión, tampoco para redactar una orden extensa. Llamó al responsable de seguridad y pidió que preparara 2 vehículos sin distintivos. Ordenó que acudieran 4 agentes, un notario, un especialista en archivos y 2 testigos independientes. No explicó todos los detalles por teléfono.
solo dejó claro que nadie debía entrar en el edificio sin registrar cada paso. Si encontraban documentos, tenían que permanecer exactamente donde estaban hasta ser fotografiados, numerados y sellados. La verdad no podía depender de una operación apresurada, mucho menos de una escena confusa que después permitiera acusarlos de haber fabricado pruebas. A las 4:35, Padre Leo salió de la residencia. Llevaba una sotana sencilla, un abrigo oscuro y la carta de Marta guardada en el bolsillo interior. No sabía por qué había decidido llevarla. Tal vez porque temía que, entre contratos, cuentas y firmas, todos terminaran olvidando la razón por la que aquella investigación había comenzado. Tomás no era un número. Marta no era una testigo útil. La herida no había nacido en un archivo. Había nacido cuando una persona pidió ayuda y recibió silencio. Los vehículos atravesaron las calles vacías. La ciudad todavía dormía. Algunas luces permanecían encendidas en hospitales, estaciones de servicio y edificios donde la noche nunca terminaba por completo. Dentro del primer vehículo nadie hablaba. El responsable de seguridad revisaba el plano en una tableta desconectada de toda red. El notario sostenía una carpeta sobre las rodillas. Padre Leo miraba por la ventana. La oscuridad comenzaba a ceder. Una línea gris aparecía detrás de los edificios. Faltaban 40 minutos para las 6. A las 5:12 llegaron a la carretera que conducía a la casa de retiros. El lugar estaba rodeado por árboles altos y un muro cubierto de humedad. La reja principal parecía cerrada desde hacía años. No había luces. No se escuchaban motores. Durante unos segundos, el edificio pareció realmente abandonado. Entonces uno de los agentes señaló una marca reciente en el barro. Las huellas de un vehículo conducían hacia la parte trasera. Padre Leo pidió que nadie encendiera sirenas. Los automóviles avanzaron lentamente por un camino lateral hasta detenerse cerca de la capilla. La puerta de madera estaba entreabierta. Desde el interior llegaba un olor leve a humo. El responsable de seguridad pidió a Padre Leo que permaneciera fuera. Padre Leo aceptó. No había ido allí para demostrar valentía. Había ido para impedir que una parte de la verdad desapareciera. Dos agentes entraron primero, después lo hicieron el notario y el especialista. Durante casi un minuto no se escuchó nada. Entonces una voz comunicó que habían encontrado una escalera descendente. La puerta del sótano estaba abierta. El olor a humo era más fuerte abajo. Padre Leo recibió autorización para entrar cuando la zona fue declarada segura. La capilla estaba cubierta de polvo. Los bancos habían sido retirados. Sobre el altar permanecía una cruz pequeña, inclinada hacia un lado. Detrás de una cortina aparecía una escalera estrecha. Cada peldaño crujía. Al llegar al sótano, Padre Leo vio una habitación más grande de lo que mostraba la fotografía de Lamberti. Había archivadores metálicos en 3 paredes. En el centro se encontraba una mesa con documentos abiertos. Junto a ella había un recipiente lleno de papeles quemados. El fuego se había apagado antes de consumirlos por completo. Una ventana pequeña permanecía abierta. Alguien había escapado minutos antes. Uno de los agentes encontró un guante negro junto al muro. Otro descubrió una lata de combustible escondida detrás de unas cajas. El especialista pidió que nadie tocara nada. Comenzó a fotografiar la habitación desde la entrada. Cada archivador recibió un número. Cada objeto fue registrado. La ceniza también fue recogida. A las 5:38, el notario abrió la caja fuerte. Dentro había 12 cuadernos. No llevaban títulos, solo fechas. El primero comenzaba 8 años atrás. El último contenía registros de la semana anterior. Las páginas estaban llenas de cantidades, iniciales, nombres de asociaciones y breves anotaciones. Algunas indicaban reuniones.
Otras hablaban de apoyo institucional. Varias incluían palabras como protección, influencia y lealtad. No parecían documentos contables ordinarios. Parecían el mapa de una estructura paralela. Padre Leo no leyó todo. Se detuvo en una página donde aparecía el nombre de la fundación en la que había trabajado Tomás. Junto a una transferencia había una anotación escrita con tinta azul. La frase indicaba que cualquier oposición interna debía ser neutralizada antes de la revisión anual. Debajo aparecían las iniciales de Vescovi. En la página siguiente figuraba una instrucción diferente. Ordenaba que el caso del empleado joven fuera tratado como un problema de conducta y no como una cuestión financiera. Esta vez, al final de la línea, aparecían las iniciales del cardenal Valeri. El notario pidió que el cuaderno fuera sellado inmediatamente. Padre Leo se apartó de la mesa. No experimentó satisfacción. Solo sintió el peso de algo que ya no podía atribuirse a errores administrativos ni a decisiones aisladas. La estructura había sido diseñada para protegerse. Había utilizado dinero destinado a personas vulnerables. Había convertido preguntas legítimas en desobediencia. Había transformado a los testigos en problemas. Y cuando alguien insistía, destruía su reputación antes de que pudiera demostrar la verdad. A las 5:51, uno de los agentes encontró un teléfono bajo un archivador. La pantalla estaba rota, pero el aparato seguía encendido. El último número marcado pertenecía a la oficina privada de Monseñor Vescovi. La llamada había durado 46 segundos. Había sido realizada a las 4:49. Padre Leo pidió que el teléfono fuera sellado sin intentar abrirlo. El sol comenzaba a atravesar la ventana pequeña del sótano. La luz caía sobre las partículas de ceniza suspendidas en el aire. A las 6 en punto, el archivo seguía allí. No había sido destruido, pero aquello no significaba que la crisis hubiera terminado. En uno de los cajones encontraron una lista de nombres. Había sacerdotes, administradores, empresarios y responsables de organizaciones caritativas. Algunos aparecían junto a cantidades, otros junto a fechas. Varios nombres pertenecían a personas que habían aconsejado prudencia a Padre Leo durante los últimos días. Uno de ellos era el obispo, que le había advertido que no abriera una puerta imposible de cerrar. Padre Leo cerró el cajón. Comprendió que ya no estaba frente a la caída de un solo cardenal. La investigación podía alcanzar a hombres que todavía se sentaban a su mesa, hombres que habían rezado con él y hombres que aseguraban defender la unidad de la Iglesia. Antes de abandonar el sótano, se acercó a la pequeña ventana. El amanecer iluminaba los árboles. Detrás de él, los especialistas sellaban cajas y numeraban pruebas. Delante, comenzaba el día en que tendría que decidir cuánto de aquella verdad debía ser revelado y cómo hacerlo sin convertir la justicia en espectáculo. A las 7:20 regresó a la residencia. No fue a descansar. Entró en la capilla. Colocó la carta de Marta sobre el banco y permaneció en silencio. Durante varios minutos no pidió claridad, pidió no tener miedo de las consecuencias. A las 9 de la mañana convocó una reunión extraordinaria para esa misma noche. El cardenal Valeri debía asistir. También Monseñor Vescovi, Ricardo Lamberti, Antonio Bermejo, los asesores institucionales y 2 representantes de las comunidades que habían perdido sus centros juveniles. Tomás recibió una invitación personal. La reunión comenzaría a las 10. Esta vez no discutirían si existían pruebas, discutirían qué debía hacerse con ellas. Cuando el secretario preguntó en qué sala debían reunirse, Padre Leo eligió la más pequeña, la habitación sin ventanas, la misma donde el sobre había permanecido sobre la mesa, la misma donde el cardenal había asegurado que gobernar exigía sacrificar a algunos por un bien mayor. Horas antes del encuentro,
colocaron 6 cajas selladas junto a la pared. Sobre la mesa dejaron un solo cuaderno, el que contenía las iniciales de Valery. A las 9:58, todos ocuparon sus lugares. Tomás se sentó frente al cardenal. Marta esperaba detrás de la puerta. Nadie hablaba. Padre Leo entró llevando la carta en una mano y el cuaderno en la otra. Cerró la puerta. Después colocó ambos objetos sobre la mesa. Uno contenía la voz de una madre. El otro contenía la historia de un sistema. Padre Leo miró a cada persona presente y antes de abrir el cuaderno pronunció una frase que nadie en aquella habitación volvería a olvidar. Padre Leo permaneció de pie al extremo de la mesa. A su derecha estaba la carta de Marta. A su izquierda el cuaderno recuperado del sótano. Durante varios segundos no abrió ninguno de los dos. Miró primero a Tomás, después al cardenal Valery, luego a Monseñor Vescovi, que evitaba levantar los ojos. Nadie en la sala parecía respirar con normalidad. Las 6 cajas selladas permanecían junto a la pared como testigos silenciosos de todo aquello que había sido ocultado durante años. Padre Leo colocó una mano sobre la carta. Explicó que aquel papel había llegado a la residencia 3 días antes. No contenía una estrategia, no pedía venganza, no exigía la caída de ningún hombre. Solo pedía que alguien escuchara a un joven antes de que terminara creyendo que Dios también lo había abandonado. Después colocó la otra mano sobre el cuaderno. Dijo que aquel registro mostraba otra historia. Una historia de fondos desviados, informes manipulados, testigos intimidados y decisiones tomadas para proteger una estructura. Pero también mostraba algo más grave. Mostraba que varias personas habían aprendido a utilizar palabras como prudencia, obediencia y unidad para impedir que la verdad llegara hasta quienes podían actuar. El cardenal Valery pidió hablar. Padre Leo le permitió hacerlo. Valery comenzó reconociendo que se habían cometido errores. No negó que algunas decisiones hubieran causado daño. Sin embargo, insistió en que las instituciones no podían ser gobernadas desde la emoción. Dijo que durante años había tenido que proteger proyectos internacionales, mantener relaciones delicadas y tomar decisiones que nunca podrían ser comprendidas desde un solo caso personal. Aseguró que no había actuado para enriquecerse, que jamás había utilizado los fondos para lujos, que todo se había hecho para preservar una red de influencia capaz de sostener obras que beneficiaban a miles de personas. Padre Leo escuchó hasta el final. No lo interrumpió. Cuando el cardenal terminó, la habitación volvió a quedar en silencio. Entonces Padre Leo preguntó cuántas vidas podían romperse para mantener intacta aquella red. Valery respondió que gobernar siempre tenía un costo. Padre Leo miró a Tomás. Después miró a Antonio, que sostenía la fotografía de Clara entre las manos. También miró a los representantes de los centros juveniles cerrados. Uno de ellos había viajado durante 5 horas para estar allí. La mujer llevaba una carpeta con los nombres de 32 jóvenes que perdieron asistencia cuando el dinero dejó de llegar. Padre Leo abrió el cuaderno, leyó las iniciales, leyó las fechas, leyó las órdenes que recomendaban neutralizar cualquier oposición interna. Después abrió la carta de Marta. No leyó toda la página. Repitió solamente la frase que había cambiado aquella investigación. Recordó que una madre había escrito que, si la Iglesia volvía a callar, su hijo moriría creyendo que Dios también lo había abandonado. Tomás bajó la mirada. Marta, detrás de la puerta, comenzó a llorar. Valery permaneció inmóvil. Padre Leo cerró los 2 documentos. Entonces pronunció la frase que nadie en aquella habitación estaba preparado para escuchar. Dijo que una iglesia no pierde autoridad cuando reconoce la verdad.
La pierde cuando obliga al herido a callar para proteger al poderoso. Nadie se movió. Monseñor Vescovi apretó los labios. El abogado canónico dejó de escribir. Uno de los asesores inclinó la cabeza. Padre Leo continuó. Explicó que aquella noche no se estaba juzgando la utilidad de una oficina. Se estaba juzgando si una institución creada para servir todavía era capaz de distinguir entre la prudencia y el miedo. Dijo que no todo silencio era oración. A veces, el silencio era miedo vestido de obediencia. Valeri levantó la mirada. Por primera vez desde el comienzo de la reunión, su voz perdió firmeza. Preguntó qué pensaba hacer Padre Leo. Padre Leo respondió sin elevar el tono. A partir de ese momento, el cardenal quedaba apartado de toda responsabilidad relacionada con fondos, fundaciones y nombramientos administrativos mientras durara la investigación. Monseñor Vescovi sería suspendido de sus funciones. Todos los registros financieros pasarían a revisión independiente. Las asociaciones intermediarias serían bloqueadas. Los centros juveniles recibirían apoyo inmediato con fondos de emergencia, y el informe que había destruido la reputación de Tomás sería retirado oficialmente de cada archivo donde hubiera sido enviado. Valeri dijo que aquello provocaría una crisis. Padre Leo reconoció que probablemente tenía razón, pero añadió que la crisis no había comenzado cuando se descubrieron los documentos. Había comenzado cuando decidieron que una persona herida era menos importante que la estabilidad de quienes gobernaban. Tomás levantó los ojos. No parecía satisfecho. No había triunfo en su rostro, solo una mezcla de dolor y cansancio. Padre Leo se dirigió hacia él. Delante de todos, afirmó que Tomás no había sido desobediente por hacer preguntas. No había traicionado a la Iglesia. No había inventado las irregularidades. Había dicho la verdad y había sido castigado por hacerlo. Tomás apretó la medalla entre los dedos. Por primera vez desde que había entrado en la sala, comenzó a llorar. No se cubrió el rostro. No intentó esconderse. Antonio también lloraba. Uno de los representantes de los centros juveniles cerró los ojos y apoyó ambas manos sobre la mesa. Monseñor Vescovi se levantó. Dijo que no aceptaría aquella humillación. Padre Leo lo miró y respondió que la humillación no consistía en ser obligado a responder. La verdadera humillación había sido pedir a un joven herido que confesara su orgullo mientras quienes conocían la verdad protegían sus cargos. Vescovi no encontró respuesta. Abandonó la sala sin despedirse. La puerta se cerró con fuerza. Nadie fue detrás de él. El cardenal Valeri permaneció sentado. Miraba el cuaderno, pero ya no parecía ver las páginas. Padre Leo le pidió que entregara su credencial de acceso y cualquier llave relacionada con los archivos. Valeri tardó varios segundos. Finalmente sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Después añadió una pequeña llave metálica. El sonido fue mínimo. Sin embargo, todos comprendieron lo que significaba. Una estructura que había parecido intocable acababa de perder su primera puerta. Padre Leo tomó la carta de Marta. Antes de terminar la reunión, recordó a todos que aquello no era una victoria. Era el comienzo de una reparación. El dinero podía recuperarse, los archivos podían corregirse, los responsables podían ser apartados, pero ninguna decisión administrativa devolvería automáticamente los años de fe, confianza y dignidad que habían sido destruidos. La Iglesia tendría que hacer algo más difícil. Tendría que mirar a los heridos sin pedirles que ocultaran sus cicatrices para proteger la comodidad de los demás. Cuando Padre Leo abrió la puerta, Marta estaba esperando. Tomás salió primero. Su madre se acercó, pero no preguntó qué había ocurrido. Solo miró su rostro. Él abrió la mano y le mostró la medalla. Después le dijo que, por primera vez,
Alguien había pronunciado la verdad delante de todos. Dentro de la sala, el cardenal Valeri seguía sentado. Fuera, los primeros rumores comenzaban a recorrer los corredores, y antes del amanecer, aquella frase ya había salido de la habitación. Una iglesia no pierde autoridad cuando reconoce la verdad. La pierde cuando obliga al herido a callar para proteger al poderoso. La frase salió de aquella sala antes que cualquiera de los presentes. Primero llegó a los corredores, después a las oficinas. Antes del amanecer, ya circulaba entre sacerdotes, empleados, religiosas y responsables de comunidades que durante años habían aprendido a desconfiar de los rumores. Nadie sabía exactamente quién la había repetido primero. Algunos aseguraban que había sido uno de los testigos. Otros creían que un secretario la escuchó al abrirse la puerta. Lo cierto era que, al comenzar el día, muchas personas ya conocían aquellas palabras. Una iglesia no pierde autoridad cuando reconoce la verdad. La pierde cuando obliga al herido a callar para proteger al poderoso. En las oficinas centrales, la frase fue recibida con inquietud. Varios funcionarios preguntaron si Padre Leo había ido demasiado lejos. Algunos temían que la suspensión del cardenal Valeri provocara una cadena de renuncias. Otros advertían que revisar tantos archivos podía paralizar proyectos importantes. También había quienes no discutían la decisión, pero cuestionaban la forma. Decían que una frase tan fuerte podía ser malinterpretada. Podía alimentar la desconfianza, podía ofrecer a los enemigos de la Iglesia una nueva oportunidad para atacarla. En los centros juveniles, la reacción fue diferente. Una religiosa que llevaba años trabajando con adolescentes escribió la frase en una hoja y la colocó junto a la entrada. Un sacerdote joven la leyó antes de comenzar la misa y pidió perdón por todas las veces que había confundido obediencia con silencio. En una comunidad rural, varias madres se reunieron después de saber que los fondos desaparecidos serían investigados. No celebraron la caída de ningún hombre. Solo preguntaron si los programas cerrados podrían volver a abrir. Para ellas, la historia no trataba de cardenales, trataba de sus hijos. Durante las siguientes horas comenzaron a llegar testimonios. Algunos venían firmados, otros eran anónimos. Había empleados que aseguraban haber sido trasladados después de hacer preguntas, sacerdotes que recordaban instrucciones verbales imposibles de justificar, voluntarios que habían visto desaparecer recursos sin recibir explicación, y familias que durante años pensaron que nadie las escucharía porque sus nombres no tenían suficiente importancia. Lucía Ferrer organizó un pequeño equipo para recibir aquellas historias. Padre Leo dio una instrucción clara. Ningún testimonio sería utilizado públicamente sin permiso. Ninguna herida se convertiría en material para defender una decisión. Las personas no debían ser tratadas como pruebas, debían ser escuchadas como personas. Al mediodía, los medios ya hablaban de una crisis. Algunos titulares describían una guerra interna. Otros aseguraban que Padre Leo estaba intentando destruir antiguas estructuras de poder. Hubo comentaristas que imaginaron conspiraciones, alianzas y venganzas. Casi ninguno mencionó a Marta. Muy pocos hablaron de Tomás. El dolor humano volvía a desaparecer detrás del espectáculo. Padre Leo rechazó todas las entrevistas. No quería transformar la investigación en una batalla pública. Tampoco quería utilizar la caída del cardenal para construir su propia imagen. Mientras los periodistas esperaban una declaración, él se reunió con los responsables de los centros juveniles afectados. Escuchó cuánto dinero faltaba, cuántos programas habían cerrado, cuántos educadores habían perdido su trabajo. Pero sobre todo, preguntó cuántos jóvenes habían quedado solos. La respuesta fue más dolorosa que cualquier cifra. El fondo de emergencia fue aprobado esa misma tarde. No solucionaría todo.
pero permitiría reabrir 3 centros antes de terminar el mes. Antonio Bermejo pidió participar en la reparación. Dijo que no podía cambiar los años en que había guardado silencio, pero sí podía entregar todo lo que sabía. También pidió visitar a Clara, no para pedirle que lo perdonara, solo para reconocer que había elegido su seguridad cuando ella necesitaba que alguien defendiera la verdad. El padre Samuel regresó a su parroquia. En la misa del domingo no contó los detalles de la investigación. Simplemente habló de las personas que dejan de pedir ayuda porque ya no soportan otra respuesta vacía. Al terminar, un hombre esperó hasta que todos se marcharon. Después confesó que llevaba meses pensando en abandonar la iglesia porque nadie había creído en el sufrimiento de su hija. Samuel no intentó corregirlo. Acercó una silla y le pidió que le contara exactamente dónde dolía. La historia de Tomás ya estaba cambiando la manera en que otros escuchaban. Pero el propio Tomás no sentía que todo hubiera terminado. Había recibido una declaración oficial que retiraba el informe contra él. Su nombre sería restaurado. Las parroquias recibirían una notificación aclarando que nunca existió una evaluación que justificara tratarlo como una persona inestable. Aún así, aquella noche no pudo entrar en una iglesia. Llegó hasta la puerta de San Gabriel. Observó la luz encendida detrás de los cristales. Escuchó el sonido lejano de un órgano. Pero sus pies no avanzaron. Marta estaba a su lado. No lo presionó. Solo tomó su mano. Después de varios minutos, Tomás dijo que todavía no sabía si podía volver. Marta respondió que nadie le pediría hacerlo antes de estar preparado. Dentro de la iglesia, las campanas comenzaron a sonar. Tomás cerró los ojos. No entró, pero tampoco se marchó. Permaneció frente a la puerta. Y para Marta, aquello ya era una pequeña forma de esperanza. Mientras tanto, el cardenal Valeri había regresado a sus habitaciones. No recibió visitas, no hizo declaraciones. Durante horas permaneció sentado frente a una mesa vacía. Había perdido sus accesos, sus responsabilidades y la red que durante años había protegido sus decisiones. Sin embargo, lo que parecía perseguirlo no era el sonido de la llave cayendo sobre la mesa. Era el rostro de Tomás. El rostro que no había reconocido. La persona cuya vida había reducido a una firma. En la residencia, Padre Leo tampoco celebró. Cuando todos comenzaron a hablar de Victoria, él volvió a la capilla. Se sentó en el último banco. Sobre sus rodillas llevaba la carta de Marta. Sabía que la suspensión de 2 hombres no repararía una cultura construida durante años. También sabía que cada nueva denuncia traería decisiones más difíciles. Algunos inocentes podrían ser acusados. Algunos culpables intentarían presentarse como víctimas, y muchas personas pedirían una solución rápida para una herida que había crecido lentamente. Padre Leo permaneció allí hasta que la capilla quedó a oscuras. En las oficinas discutían la frase. En los medios discutían la crisis. En las comunidades, los heridos preguntaban por qué nadie había hablado antes, y quizá esa diferencia explicaba todo. Porque mientras unos temían por la imagen de la iglesia, otros seguían esperando que la iglesia recordara sus nombres. Aquella noche, cuando los corredores quedaron en silencio, Padre Leo regresó solo a su despacho. No había cámaras, no había asesores, no había voces discutiendo lo que debía hacerse después. Sobre la mesa permanecían 2 objetos, la carta de Marta y la pequeña llave que el cardenal Valeri había entregado antes de abandonar la sala. Padre Leo tomó la carta. La hoja estaba doblada en los mismos 4 pliegues con los que había llegado 3 días antes. La leyó una última vez. Ya no parecía una acusación, parecía una oración que había tardado demasiado en encontrar a alguien dispuesto a escucharla.
Después guardó la llave dentro de un cajón. Sabía que una puerta cerrada podía abrirse en pocos segundos, pero reparar la confianza de una persona podía necesitar años. Tomás todavía no había regresado a la iglesia. Marta todavía despertaba por las noches para comprobar que su hijo seguía respirando. Los centros juveniles aún no habían recuperado todo lo perdido, y muchas personas continuaban esperando que alguien reconociera sus heridas. Por eso Padre Leo no consideró aquella noche una victoria. La verdad había sido pronunciada, pero ahora comenzaba la parte más difícil: permanecer junto a quienes habían sufrido cuando el ruido del escándalo desapareciera. Antes de salir, Padre Leo apagó la lámpara. La carta quedó iluminada por la luz tenue que entraba desde el corredor. Y quizá eso era la fe en sus momentos más verdaderos. No una respuesta perfecta, no una institución sin errores, sino una luz pequeña que se niega a abandonar a una persona en la oscuridad. Si esta historia tocó una herida dentro de ti, escribe en los comentarios estas palabras: no estoy solo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que su dolor también merece ser escuchado. Y suscríbete al canal para seguir caminando junto a Padre Leo en historias donde la fe no se esconde de la verdad, donde la misericordia exige valor y donde ninguna voz herida debería volver a ser ignorada.